Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús y la extensión de su reino. Gracias, hermano. La semana pasada hablamos de Jesús y la proclamación de su reino, o el evangelismo o evangelizar. Hoy vamos a tocar en esta parte final de la serie de disciplinas espirituales con el discipular, que es Jesús y la extensión de su reino. Hemos hablado de Jesús y la oración, para hablar sobre la oración; Jesús y la Biblia, para hablar sobre el estudio de la Biblia; Jesús y la mayordomía, para hablar de la administración bíblica, el dar, el trabajar, el ahorrar, el compartir. Hemos hablado también sobre Jesús y la congregación, para hablar sobre cómo unirnos y cuál es la dinámica de la congregación como disciplina, disciplinarnos a congregarnos y a tener vida de iglesia. Hemos hablado la semana pasada con respecto a Jesús y la proclamación de su reino. Ahora, la extensión. Piénselo muy bien, mi hermano, en este momento: ¿qué hacen las iglesias cristianas para extender el reino de Cristo? Vemos que muchas iglesias hacen de estas tres cosas, o de estos tres tipos de cosas en muchos lugares. Primero, obras sociales. Muchos llevan mercados, muchos regalan ropa, muchos ayudan a personas indigentes. Eso está bien porque está en la Biblia. Otros construyen edificios locales. Muchos se enfocan en construir su edificio, en tener su edificio, en agrandar su edificio donde se congregan para que la iglesia crezca y el reino de Dios se extienda, o en poner más edificios, más locales, más sedes. Y otros generan organizaciones no gubernamentales, ONG se le llaman hoy en día; antes se les decían fundaciones. Son organizaciones cristianas que no son iglesia, pero que las iglesias ponen, por ejemplo, para defender los derechos del no nacido, el niño que hoy en día se quiere abortar desde muy temprano en el embarazo, para defender la familia conforme al orden divino, hombre y mujer, y todos los valores bíblicos que la sociedad quiere dañar. Entonces forman asociaciones, organizaciones. Eso está muy bien y pueden derivarse de la extensión del reino de Cristo a través de la iglesia, pero no es lo que Cristo encargó para extender su reino. Pueden hacerse incluso hospitales, en el sentido de construir locales, hacer obras sociales y tener organizaciones no gubernamentales para promover principios, ponerse colegios. Aquí el misionero que fundó esta obra tuvo papelería, tuvo colegio, el colegio moderno. Todo eso está muy bien, pero Cristo no mandó a construir edificios, no mandó a hacer hospitales, ni colegios, ni organizaciones no gubernamentales, ni hacer obras sociales, aunque dijo que no se olvidaran de los pobres. Cristo mandó fue hacer discípulos, para que su reino llegue a toda nación o etnia. Por ello es que lo que primordialmente debemos hacer es discípulos. Y si no hay edificio, hacemos discípulos. Y si no hay colegio, instituto, hospital, organización no gubernamental, fundación, obra social, hacemos discípulos. Todo eso será resultado de hacer discípulos, no lo contrario. De nuevo, es lo que primordialmente debemos hacer, es lo que mandó Cristo. Ahora, el dueño de su reino es el que sabe cómo se extiende su reino, ¿cierto?
Nosotros debemos seguir sus parámetros. ¿Por qué Cristo encargó discipular y cómo lo mandó? Vamos a responder a esas dos preguntas. La primera, acá en el prólogo de la introducción, y luego la segunda en las tres partes de la predicación. La primera, ¿por qué? Porque Él determinó que así se hiciera realidad en las personas su autoridad, la autoridad que Él tiene en los cielos y en la tierra. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Mire conmigo Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad. Entiendan esto, yo soy el dueño de todo. Y por eso los mando a que hagan discípulos. Porque ustedes están bajo mi autoridad, pero así se va a hacer real esa autoridad en las vidas de las personas. Mucha gente dice en el mundo: Diosito tiene todo el control, Diosito es bueno, Diosito hace las cosas, permite las circunstancias, sí, pero no le entregan su corazoncito a Diosito. Diosito está a favor de ellos, pero no es el Dios glorioso que tiene toda la autoridad y que les manda que rindan su vida interna a Él. Entonces, para que esa autoridad se haga viva, efectiva en los corazones de las personas, Cristo no les dijo a los discípulos: hagan obras sociales, organizaciones no gubernamentales o edificios. Les dijo: hagan discípulos. Entonces es para que se haga realidad y es para contrastar y confrontar las autoridades terrenales que lo negarían a Él o que lo suplantarían con su versión de quién es Él y de lo que hizo Él. El contexto nos dice que eso es lo que querían hacer con la muerte y resurrección de Cristo los líderes judíos de la época, junto con los romanos y con los que se dejaran meter en esta confabulación contra Cristo. Lea conmigo el versículo 11 hasta el 17, por favor. Mateo 28, 11 al 17. Mientras ellas, ¿quiénes son ellas? Las mujeres que habían venido a decir que Cristo había resucitado. Eso está en el resto del capítulo 28. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos, los de Cristo, fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Este evangelio fue escrito antes del año 100, obviamente. Algunos dicen que fue el primero el de Marcos, otros dicen que fue el primero el de Mateo, porque hay porciones que uno y otro tienen en común. Pero son de los primeros evangelios que fueron escritos. Definitivamente el último sería el evangelio de Juan. Pero todos escritos alrededor del 60, 70 después de Cristo, o sea, unos 40 años después de que Cristo había resucitado. Y hasta ese día, esta fue la versión. A Cristo vinieron y se lo robaron los discípulos, el cuerpo muerto, para que dijeran que había resucitado. ¿Cómo contrarresta eso Cristo? Mandando a sus discípulos a que hagan discípulos. ¿Cómo se contrarresta la versión de alguien que lo difama a uno? O que dice algo que uno no es. Diciéndole a quienes a uno lo conocen que sean testigos de lo que uno es o quien uno es y se lo cuenten a los demás. Y no es más rápido por Facebook, por YouTube, por un noticiero, salir y publicarlo y que rápidamente todo el mundo lo escuche. Puede ser más rápido para que lo escuchen, pero es menos efectivo para que lo crean y lo vivan. Hasta que no ven a alguien que está convencido de lo que está diciendo y lo está viviendo. Cristo no tiene afán, pero tampoco pone pausa a la extensión de su reino. Él no va deprisa, pero no se detiene tampoco en lo que quiere hacer. Él no dice: esperen hasta el siglo XXI que van a existir las redes sociales, o esperen hasta que exista la televisión antes.
del siglo XXI, o esperen hasta que estén los medios impresos para que ya no tengan que copiar a mano y se difunda con la imprenta ¿quién soy yo? Él dice, ustedes mismos vayan y hagan discípulos, contrastando lo que el mundo dice de él, contrarrestando lo que las autoridades del mundo se imaginan o deliberadamente distorsionan de quién es él a su conveniencia. Ustedes van a esperar de verdad, y yo también, ¿vamos a esperar que el mundo nos diga quién es Jesús? ¿O vamos a acudir a quienes caminan con él para que nos lo enseñen? Ese es el gran problema, no solamente con gobiernos socialistas, sino cualquier tipo de gobierno que se arroje o se tome el derecho de enseñar a las iglesias y que las iglesias sean enseñadas sobre Cristo y el Evangelio a través del gobierno, su versión de los hechos. Las autoridades del mundo no pueden decir lo que un simple creyente, sencillo, tal vez el menor de la nación, pueda decir de quién es Jesús por su relación con él. Ese fue el problema del catolicismo romano, donde el Papa era el que decía y aún dicta cátedra oficialmente sobre quién es Cristo y lo que la iglesia debe creer sobre Cristo. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces es para hacer realidad su reino, contrarrestando los reinos de este mundo que difaman o distorsionan quién es Él. ¿Y cómo lo mandó a hacer? Mandó a hacer discípulos con 3 verbos. Aquí, la Biblia textual, pero versión cuarta, traduce, en vez de decir como esta versión, vayan, o como la Reina Valera del 60, id, traduce es yendo, porque son gerundios. El único verbo que al parecer, que los eruditos dicen, realmente aparece como infinitivo, como ir, es hacer discípulos. Incluso se le puede traducir discipular, porque es una sola palabra en el griego, pero el resto están en gerundio. Mientras usted hace discípulos, mientras va yendo, bautizando y enseñando. Así que si usted quiere hacer discípulos, por favor, piense en estar yendo, bautizando y enseñando. ¿Yendo a dónde? Yendo a las personas. ¿Bautizando a quiénes? A los creyentes, a las personas que creen en Cristo. ¿Y enseñando a quiénes? A los que se bautizaron, que son creyentes en Cristo. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Una movilización es lo que implica ir, lo que implica vayan, lo que implica yendo. Y es una movilización continua, no es quedarnos quietos. Hay un problema con las iglesias cuando nos centramos solo en los cultos, porque en los cultos hay un orden tal que solo uno habla o unos cuantos lideran y todos los demás se quedan quietos y reciben. ¿Y para qué reciben? ¿Para que se sigan quedando quietos y sigan recibiendo? ¿Para qué recibe la gente algo de parte de Dios? ¿Para que se la quede y no la comparta con nadie? Para que vaya y la dé a los demás. Es una movilización continua hacia quienes no siguen a Cristo, hermanos. Yo lo comenté la semana pasada sobre evangelismo. Esto tiene que ver este primer punto con ello. Obviamente para discipular hay que evangelizar, pero debemos dirigirnos hacia las personas deliberadamente, intencionalmente, no esperar a que las personas vengan. Ir continuamente hacia los que no tienen a Cristo, buscándolos. Y lo que pasa en nuestras iglesias es que muchas veces vamos solo los cristianos, a los que ya conocen a Cristo, y vamos es para discutir un tema dentro de la misma iglesia o discutir temas entre iglesias, y tenemos conflictos porque si yo pienso esto sobre esta postura de esta doctrina, si esta iglesia piensa en aquello o lo otro, y esos conflictos es porque somos pasivos y no vamos a los que no creen en Cristo. Cuando usted va a una persona que no ha confiado en Cristo y que no está en ninguna iglesia y que no tiene ninguna denominación, usted puede hablar lo básico que es el evangelio y usted obtiene satisfacción porque está haciendo lo que el Señor le mandó. Usted se moviliza, es una movilización continua hacia quienes no siguen a Cristo, es una movilización de 3 formas: geográfica, cultural y relacional. No importa que se desenfoque.
porque veo que se me están quedando dormidos y como dice Chuy Olivares, allá el que se duerme. Esto es moverme geográficamente. Sí me moví, ¿cierto? ¿Se entiende? De un punto a otro punto, ¿sí o no? Ahora, también es moverme culturalmente. Dice, verso 19, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hacemos juntos que la persona dé este paso, que ¿qué hacemos como iglesia? Una certificación especial de la conversión por la fe en Cristo. Damos por sentado, la iglesia es una embajada del reino de los cielos, que esta persona es un miembro del reino de los cielos, es un verdadero creyente. No es perfecto, le falta mucho, está empezando, pero no vemos impedimento para que se bautice. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10, sin perder Mateo capítulo 28. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 47. El contexto es que Cornelio, un centurión romano, Dios le había enviado un ángel para que mandara por Pedro el apóstol. Pedro el apóstol no quería ir a los gentiles y cuando llega donde él, porque no era judío, llega como con menosprecio, no pensando que Dios quisiera convertir gente que no fuera judía a Cristo. El Espíritu Santo se derrama mientras Pedro está presentando a Cristo, evangelizando, y versículo 47 dice, entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento? O alguien puede impedir, dice la Reina Valera 60, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y lo recibieron mientras escuchaban el mensaje del Evangelio, recuérdelo, y mandó, verso 48, bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Leímos que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué ahora en el nombre del Señor Jesús? Hay dos explicaciones tradicionales para esto. La una, incluyendo a Cornelio, gentiles que se acercaban a los judíos, tenían ya una idea del Dios del Antiguo Testamento y por así decirlo ya estaban convertidos al pueblo de Israel y a su religión o a su Dios de la Torá o de la Tanaj, que son los libros de la ley, los escritos y los profetas, el Antiguo Testamento nuestro. Entonces algunos dicen, había que hacer un énfasis en la persona de Jesucristo porque ellos ya entendían que existía un Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento a través del pueblo judío. No había que convencerlos de eso, había que convencerlos de que Cristo es el Salvador. Y por eso el énfasis en Hechos de los Apóstoles es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero más adelante Pablo le predica a unos gentiles y estos gentiles al parecer no tienen nada de conocimiento del pueblo de Israel ni de la religión judía y Pablo también los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí ¿qué? Pues ahí se aplicaría la segunda explicación, que es la que yo prefiero, y es que cuando se bautiza en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, no es la misma expresión siempre en Hechos de los Apóstoles, cambia, se enfatiza en la persona de Jesús porque se está haciendo una identificación de la persona con la obra salvadora de Cristo, de tal forma de que no era la fórmula que se repetía en el bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esta era la fórmula. En el nombre del Señor Jesús quiere decir el significado, se identifica con que Cristo murió y resucitó por él. Es identidad. Hay iglesias como la iglesia bautista El Buen Pastor de Albany Creek en Australia, que la última vez que dio un bautismo, también en un bautisterio, el pastor y los bautizados tenían una camiseta que decía, mi identidad está en Cristo, o me identifico con Cristo. Entonces lo que dice Hechos de los Apóstoles es el significado, identificación con la obra de Cristo en mi lugar, como Romanos capítulo 6 lo dice, que los que creímos en Cristo hemos muerto así como Él murió y somos resucitados para una vida nueva espiritualmente y luego seremos resucitados como Él resucitó. Nos identificamos con Él. Morimos al mundo y al pecado y vivimos ahora para Cristo.
Entonces es identidad. Esa es la explicación más completa para mí y para muchos. Porque en la Biblia no hay contradicciones, hay aparentes contradicciones. El problema no está en la Biblia cuando vemos cosas que no entendemos, el problema está en nosotros. Sí hay cosas que son complejas de entender, claro, unas más complejas que otras, pero lo más sencillo está claro y cuando vemos este tipo de contradicciones no son contradicciones sino complementos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo era la fórmula, en el nombre de Jesús el sentido de la identificación con Cristo y su obra redentora, porque Él fue el que murió y resucitó. El Padre no murió y resucitó, el Espíritu no murió y resucitó por nosotros, el Hijo que se hizo ser humano sí lo hizo. Por eso se identifican con Cristo. ¿Claros hasta allí? Clase de escuela dominical, bautismo básico, una certificación especial de la conversión por fe en Cristo, una certificación ceremonial, doctrinal y de nuevo relacional. Usted no puede entender cómo Dios es uno y es tres porque no hay nadie igual que Él. No hay nadie. Así que no se preocupe por eso. Lo puede aceptar. Puede leer Juan capítulo 14, 15 y 16 y ver cómo Cristo habla del Padre, recibiéndolo a Él, que iba a ir al Padre y que juntos iban a enviar al Espíritu Santo, hablando de tres diferentes. Ya. Acéptelo. Ríndase. Tranquilo. Cálmese. No espere a comprenderlo completamente. Recíbalo. En el nombre del Señor, porque así está en la Biblia. ¿Y por qué tres y no cuatro? Hay gente que pelea. ¿Por qué no 5, 6 o 7? No, porque se presentan tres en la Biblia. Así como Dios se revela. Tres personas o subsistencias en la única esencia divina. De tal forma de que no son tres dioses, es un Dios. De tal forma que, como dijo alguna vez Atanasio en su credo, no dividimos la esencia divina ni confundimos las personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, ni es el Padre, el Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. ¿No los confundimos? Aunque ustedes se confundan, ¿no los confundimos a ellos? Ni tampoco queremos dividirlo en un pedacito de Padre, un pedacito de Hijo y un pedacito de Espíritu Santo. Vino primero como Padre, luego vino como Hijo y luego vino como Espíritu Santo. Lo estamos dividiendo por etapas históricas. Eso es lo que hacen las iglesias unicitarias. Y eso hay que enseñarlo. Pero más que enseñarlo, valorarlo. Cristo dijo, el amor del Padre, el que tenemos entre nosotros, está en ustedes. Empezamos a disfrutar la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entramos en esa relación con el Dios eterno. Ahora usted es hijo del Padre, es salvado, redimido por el Hijo y es guiado, consolado y ayudado por el Espíritu Santo. Ya no está solo, mi hermano. Ya no está sola. Pueden dejarlo todo el mundo, pero tiene una relación con Dios. Un Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el énfasis en la relación? Al ir a las personas, tengo que relacionarme con ellas. Al bautizarme, hago una certificación oficial que es ceremonial, que es doctrinal, pero también es relacional, me relaciono con Dios. ¿De verdad usted se siente amado por el Padre? ¿Salvado por el Hijo? ¿Guiado por el Espíritu? ¿En serio? Es una relación. Y cuando lo bautizamos a la persona, o la bautizamos, certificamos que entró en esta relación con el Dios Trino. Una relación viva es una certificación ya no solo evangelizadora, sino discipuladora para continuar enseñándole. ¿Se acaba acá? ¿Se terminó cuando se bautizó? ¿Qué dice Mateo 20? Después de bautizarlos dice, enséñenles. ¿Y cómo así? Antes no le enseñé lo básico, pero ahora lo que hay que hacer es profundizar o continuar esa enseñanza. Enséñenles ¿a qué? A cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque a usted le parezca raro, este es el punto más largo de los 3 que tengo. Pero lo voy a hacer muy sencillo porque ya hemos puesto las bases. Lo primero es que enseñar a los bautizados es darles una instrucción integral porque ellos siguen a Cristo. Ahí dice, enséñenles a cumplir todas las cosas.
Y todas las cosas de Dios tienen que ver con todas las áreas de mi vida. Enséñeles en todo. Y en el matrimonio, también. Y en el estudio, también. Y en el trabajo, también. Y en la sexualidad, también. Y en el descanso, también. ¿Qué es lo que dice Cristo y que quiere que cumplamos en todas las áreas de mi vida? Porque son todas las cosas que Él ha mandado. Porque Cristo es, ahora que he creído en Él y me he bautizado, mi Señor o mi dueño de toda mi vida. Y eso se demora un poquito, ¿cierto? Eso se demora toda la vida. Aprender a servir a Cristo en todas las áreas, de todas las formas posibles, con toda fidelidad. Y por eso es que no para con el bautismo, continúa. Algunas iglesias se esfuerzan tanto, hacen planes evangelísticos tan fuertes, se vuelve casi que un ejército y de pronto obligan a los que están evangelizando a que traigan a la gente a bautizarse, no solo premiándolos con esto de que bauticen a la persona junto con el pastor o con el líder, sino que también les dicen, les dan alguna clase de bendición espiritual en la iglesia, los felicitan públicamente, lo que sea, y ya. Quedaron bautizados, ahí déjenlos ahí. Eso no para. Eso es como si yo hice el esfuerzo, conquisté a mi esposa, luego nos casamos y le dije, ya, nos casamos, listo, ya, vaya usted por su lado y yo por el mío. Ya cumplimos, nos casamos. Ahora vive usted sola y yo vivo solo. De hecho, yo he tenido que ver personas así, ¿no? Se han casado hoy en día, los matrimonios son raros, ¿no? No son bíblicos, son raros. He visto personas que se han casado para quedarse él viviendo en la casa de él y ella queda en la casa de ella. Y viven como si no se hubieran casado. Entonces, ¿para qué se casan? ¿Para qué se bautiza si no va a continuar? Eso es apenas el principio. ¿Han visto las películas, cierto? Ahí donde terminan las películas que dice, y vivieron felices por siempre. Ahí es donde empieza la película. Ahí no termina. Se casaron y ahí es donde empieza el asunto. Ahí donde la gente se bautiza y todos celebramos, ahí no termina el asunto. El discipulado ahí apenas se lanza a lo que realmente es, y es aprender a que el Señor me enseñoree o me domine o haga su obra en todas las áreas de mi vida a través de personas que Él pone para que me discipulen. Entonces es integral, una instrucción, la enseñanza. Digo instrucción porque a veces enseñanza parece solo conocimiento. Pero como tiene la Reina Valera contemporánea en el versículo 15, cuando los líderes judíos le dieron instrucciones a los soldados para que dijeran que Cristo había sido robado, su cuerpo había sido robado, en el versículo 15, ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Es para una vida práctica. Cuando yo recibo conocimiento de quién es Dios, no es para llenarme la cabeza de conocimientos y ser un cabezón espiritual. Me vuelvo una cosa grandota de todos los conceptos que tengo de la Biblia y de la doctrina y explico súper bien la Trinidad, lo acabamos de ver, pero en la práctica no me relaciono con Dios, en la práctica no vivo para la gloria de Dios, ni obedezco a Cristo. No. Es una enseñanza instructiva para que se haga real en la vida práctica, en todas las áreas de mi vida. Es una instrucción organizada, bíblica y relacional. Es organizada porque se debe hacer a través de la iglesia. Enséñenles, está en plural. Busque toda la iglesia cómo arma la enseñanza y trabajen con las personas que están convirtiéndose y bautizándose. No las abandonen, no las dejen. Algunas iglesias sacan discipulados muy elaborados. Nosotros tenemos aquí el discipulado de la red de multiplicación. El básico son 6 lecciones. Las 6 lecciones básicas son arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, bautismo. La que sigue es la Biblia y la nueva familia en Cristo, para que sepamos cómo ser guiados por el Señor en su palabra y cómo somos ahora familia por ser iglesia. Y cada uno hace un esquema, un método. Y si no tenemos método en la iglesia, porque gente puede estar escuchando por internet, las iglesias deben organizarse. Mira, hermanos, organicémonos. No hay método evangelístico, te presto mi Biblia, ahí hay para evangelizar y para discipular. Agarre, como están haciendo mis hermanos en Lebrija, agarre la persona que se bautizó y empiece a trabajar con ella, primera de Juan, y mire todo lo que dice ahí de lo que es un creyente, de su nuevo estado espiritual, de su vida en Cristo y de lo que debe dar como fruto. Y sígale enseñando las cosas que Cristo mandó.
Agarre cualquier texto del Nuevo Testamento y mire lo que Cristo mandó. Y empiece con orden, organizadamente, así no tenga un manual de lecciones, a enseñar lo que Él nos mandó. Así decía y dice el pastor Enrique Crespo. Dijo, no, me dijo un hombre, pastor, no hemos discipulado a nadie porque no tenemos un manual de discipulado. Yo le dije, chico, ¿y la Biblia? Le dijo él, usa la Biblia. ¿No tiene Biblia? Sí, ahí la tengo. Pues saca la Biblia y enseña la Biblia y disipula con la Biblia. ¿Y sí? Van a esperar a tener el discipulado más exhaustivo. De esa misma iglesia, alguna vez un ministro me preguntó que cuál era el discipulado que enseñaban porque él quería tener los mismos resultados que tienen en esa iglesia. Yo le dije, hermano, mire, esto fue lo que dijo el pastor, lo que les acabo de decir, de misiones. Tienen, no uno, tienen varios métodos de discipulado para hombres, para mujeres, para esto, lecciones organizadas, pero en esencia lo que dicen ellos es que hay que enseñar la Biblia, lo que Cristo mandó a cumplir. Cumplir de corazón. ¿Cómo va a aprender alguien a perdonar? Un discípulo mío, ¿cómo aprende a perdonar? Porque yo le leo la Biblia lo que dice sobre el perdón y lo baso en el Evangelio, lo que Cristo hizo para perdonarnos. Pero ¿sabe cuándo va a aprender a perdonar mejor? Cuando me vea a mí perdonar. Más complejo, ¿cierto? Trate bien a su mujer, no la insulte, todo lo demás. ¿Cuándo va a aprender eso mejor? Yo le puedo citar a Cristo el Evangelio, ir a Efesios capítulo 5, el trato respetuoso y amoroso hacia la esposa, pero cuando me lo vea hacer, a mí. Ellos tienen que ver y oír a Cristo en nuestras vidas. Por eso tenemos que caminar con ellos. Eso es discipular. Eso es enseñar. Es una instrucción relacional también, es una instrucción multiplicadora para replicar el hacer discípulos. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:2. Esto se aprendió muy bien y lo practicaron los discípulos. Ellos entendieron, recuerden, Cristo dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo, o sea que ellos no podían hacer discípulos por la eternidad porque no iban a ser eternos, que tenían que ser discípulos que hicieran discípulos, aunque eso no esté en el texto, se implica en el texto de Mateo 28, y en 2 de Timoteo 2:2 Pablo lo pone así, que los hijos se crían para que luego tengan su propia familia y críen a otros hijos, no para que se queden eternamente con nosotros. O sí, hermanos, los veo como pensativos. ¿En serio? Hay como una crisis ahí existencial cuando uno ya tiene a los muchachos después de los 18, 19, que no se vaya, que no se los lleve, que no venga una sinvergüenza y se lleve a mi muchacho, que no venga un tipo raro ahí que se quiera arrastrar con mi chica que tanto la cría en el Señor, ¿cierto? Pues prepárese y prepárela o prepárelo, porque ellos lo van a tener que hacer. Y lo van a tener que hacer por una razón sencilla: usted se va a morir. Esto se los profetizo. Un día usted se va a morir. Y yo también. Y ellos van a quedar con la instrucción que usted les dejó. No se van a quedar con ustedes porque ustedes no van a estar eternamente con ellos. Y entonces, ¿ustedes quieren que la iglesia continúe, que la iglesia bautista el Buen Pastor continúe? Que persevere por otros 80 y pico de años más, multiplicados todos los dígitos que tengan que ser multiplicados, y Cristo no ha venido, hasta que Cristo regrese. Pues entonces vaya, haga discípulos, bautícelos, sígales enseñando y enséñeles a hacer lo mismo con otros, porque si no, la iglesia no continúa. Así de sencillo. Ay, tan trágico, y el Señor no dice, tan trágico que es el pastor, y el Señor no dijo que Él tiene toda la autoridad. Si Él quiere extender la iglesia, la extiende. Sí, Él la extiende, pero a través de usted y de mí. Eso fue lo que dejó, a través del hacer discípulos a todas las naciones. Es así, haciendo discípulos, la forma en que Cristo estaría hasta el fin del mundo con los suyos. Cristo está con las iglesias que hacen discípulos. Y alguien dice, ¿por qué parece que el Señor nos abandonó en esta iglesia? Porque no quieren hacer discípulos. Pero sí quieren hacer culto, y sí quieren hacer actividades, y ojalá que se noten y que todo el mundo las vea, y que impacten la ciudad y que llamen la atención, pero no discípulos. Ahora, eso no quiere decir que no quieran tener más gente. Quieren tener gente, pero aún hay iglesias llenas de gente que no son discipuladas.
Cuando hay mucha gente en un culto, una mega iglesia, puede haber mucha gente en una iglesia ofrendando, diezmando, hasta colaborando y entusiasmadas, pero no siendo discipuladas, atendidas persona a persona, corazón a corazón, vida a vida, con alguien que las acompañe en Cristo. Hay un libro, no lo he leído, lo escuché de un predicador, pero me llamó mucho la atención, que dice qué tipo de iglesia quiere. ¿Quiere una iglesia, no recuerdo el nombre del barco, con barco cañonero, pongámosle, o con barco portaaviones? ¿Cuál es el barco cañonero? Una iglesia donde el pastor o la gente que sabe predicar, eso habla hermoso, eso predica precioso o evangeliza en las calles. Hay uno o dos por mucho que tiran como un cañón grandote, ¡pum!, impactan el mundo y la gente parece que se convierte y la iglesia se llena. Pero si el día que el cañón no funcione, se acabó el impacto. O quiere una iglesia portaaviones, donde cada uno de los que está en la iglesia es un avión y la iglesia es una plataforma de donde ellos despegan para ir a cada una de las personas que Dios los quiere llevar y conquistar a las vidas y las almas en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Con cañón? Lo que pasa es que a uno le gusta hacer cañón, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Yo quiero ser el próximo cañón. Ministro, predicador, usado por el Señor, que eso se note mucho y todo el mundo diga, wow, cuando ese predica, cuando ese ora, cuando ese hace tal cosa. Ojalá no haya ningún cañón grande aquí, pero estemos llenos de aviones y sea una iglesia portaaviones, donde todos vayamos a los demás a discipularlos. Es así como Cristo va a estar hasta el final, cuando hacemos eso, y al mismo tiempo esa es la razón por la cual estará con nosotros hasta el fin del mundo, para asegurarse de que su reino se extienda, no solamente se extendiera hasta nosotros, sino se extienda a través de nosotros, siga extendiéndose hasta que Él regrese. Tarea, 2 puntos. Primero, vaya a las personas con el evangelio. Vaya. Segundo, guíe al bautismo al que está mostrando fe en Cristo. Llévelo a que se comprometa públicamente con el Señor. Tercero, sígalo acompañando, no lo abandone. Si se bautiza, mientras Cristo va haciendo esos discípulos que usted tenga cada vez más a la imagen de Él. Y por último, impúlselo a hacer lo mismo. Si no, no sería una iglesia que cumple la gran comisión. Alguien habló que no es la gran comisión, algunos le llaman la gran comisión como si fuera comisión de plata, y las iglesias se volvieron fue un negocio. Y otros no piden plata, pero no hablan de la gran comisión, sino parece la gran omisión, se hace de todo menos eso, eso está omitido. La gran comisión es lo que ha comandado o mandado o establecido o encargado Dios para nosotros, hacer discípulos. Vamos a tener una serie de enseñanzas sobre discipulado con el favor del Señor en la próxima serie. Y se van a asustar. Ya algunos, les decía hace un rato, están asustados, porque yo dije que todos en la iglesia vamos a tener que ser discipulados. Para discipular tengo que ser discipulado. Discipular y ser discipulados. Puedo estar haciendo muchas cosas y como vimos en la clase, les invito a que vengan todos. Al final colapsan. ¿Qué pasó? Se hundió. Allá en la 15 con Quebrada Seca una vez se hundió yo consulté hace muchos años, se hundió porque esto era una quebrada, esto tiene hueco, cuando está hueco debajo, lo que está arriba se puede ver muy bonito. Qué autopista tan hermosa, cosa tan espectacular, pero por dentro no tiene nada. ¿Qué pasó? Se desplomó, se cayó. ¿Y cómo me aseguro yo de que los hermanos estén teniendo algo en su corazón? Dejándose discipular. Discipulado es persona a persona, pero también iglesia, a través de las clases, de los cultos y todo lo demás también se enseña. Y si no están separando un espacio para que sean edificados, confrontados, consolados, animados, impulsados, van a colapsar como pasó con la Quebrada Seca aquí abajo. Cuando se den cuenta el hueco es una cosa así grandota. Algunos van a entrar en crisis. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me acuerdo del pastor, una vez yo leí un libro de un pastor que estaba hablando sobre cómo no sobrecargarse su vida con cosas en el tiempo y descargarse y acomodar las cosas y organizarse, y cuando estaba predicando de eso entró en crisis y fue literal, cayó ahí desmayado, como paralizado, porque él mismo que estaba hablando de eso no estaba organizando su propia vida. Unos físicamente, otros emocionalmente,
Otros espiritualmente, hermanos, hay gente que el colapso hasta se va y cae en el mundo de tentaciones y pecados. Porque pareciera que el mundo sí les ofrece el descanso que Dios no les está ofreciendo, porque se cargan con tantas cosas en el Señor y no hacen lo básico que es ser discipulados y discipular. Entonces el mundo sí les ofrece un descansito. Venga para acá, mijo, deje de caminar con Cristo. Haga esto y recréese un ratico. Dese un mundial, como decía un hermano que le decía a otro en una iglesia. ¿Qué era el mundial para el hermano? Irse para el mundo un ratico. Yo ya llevo 3 mundiales, decía él. Salí de la iglesia, le di vuelta al mundo y ya regresé. Y encuentran descanso solamente así, hermanos. Tenemos que encontrar descanso en Cristo. Entonces, aviso, las personas que están en cualquier ministerio irregularmente, no irregularmente, sino que regularmente no vienen los domingos a las 9 de la mañana, voy a empezar a decirles se sientan y listo. Masivamente. Descanse. Tranquilo. Tranquila. Ore más. Busque al Señor. Busque quien lo discipule y busque quien discipular. Busque hacer lo básico. Bájele. Bájele. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que volverse discipuladora. Y vaya pensando a quién se le va a unir para discipularse acá, porque al final de año el reto es el siguiente. Todos estaremos siendo discipulados por alguien y discipulando a alguien dentro de la misma iglesia, porque todos necesitamos seguir siendo enseñados. Todos. Y el que no, pues no se le va a decir que no se congregue. Necesita congregarse, que venga y que escuche la palabra y todo lo demás, que participe en todo, ayuno, vigilias, pero no tiene responsabilidades ministeriales, porque no está siendo atendido ni atendiendo a nadie. Todos lo necesitamos. Hermanos, les estoy diciendo que necesitamos esto. Lo necesitamos, es lo que Cristo mandó. Si quieres lo que Cristo mandó que tuviéramos batería. Mi hijo es el baterista, a propósito, no es que le esté echando vaina a él. Broma, pues, como dicen los venezolanos. Cristo mandó que tuviéramos piano, a que tuviéramos este cajón acá para predicar, pero es excelente tenerlo y me alegra por tenerlo, yo me gozo en tenerlo y es bueno tenerlo. Pero podemos hacer de esto leña y aquello venderlo y recoger la plata si hacemos discipulados, si estamos trabajando con la gente. Eso es lo básico, eso es lo esencial. Lo demás viene por... Oramos ahora, Señor, por esas personas que tenemos en nuestra mente, cada uno de mis hermanos, porque ese es el principio del acercarnos a quienes te necesitan. Si es un inconverso, para predicarles; si es un creyente, para acompañarlo en su caminar con Cristo. Eso es el discipulado. Mira su aflicción, Señor, mira su confusión, mira su necesidad, mira su enfermedad, mira su debilidad, aún su pecado, oh Santo Señor, cuando cae en tentación. Y permíteme verlo con los ojos tuyos de misericordia, verla con los ojos tuyos de misericordia y extenderme para ayudarle o para a ella o a él, y no simplemente ser espectador de lo que está pasando con su vida. Danos ese amor fraterno, Señor. Te pido que nos hagas humildes, porque esto primero lo podemos hacer ante los que vemos sufrir, pero a veces nosotros somos tan orgullosos que alguien lo quiere hacer con nosotros cuando nos ve necesitados de ayuda y los rechazamos. El orgullo a veces en nuestro corazón se disfraza de humildad cuando decimos: no, yo no necesito, gracias. No, tranquilo, yo resuelvo. No, yo sé cómo orar, yo sé cómo hacer las cosas en el Señor. Lo sabemos, pero no lo hacemos precisamente porque no tenemos a nadie que nos acompañe. Solo su compañía, solo su apoyo de tu parte es la gran ayuda que necesitamos. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Hemos orado por compromiso en la iglesia, pero eso nace de un corazón humilde que no solamente se compromete, sino que al mismo tiempo deja que otros se comprometan con Él y se responsabilicen de su vida. Y ayúdanos a amarte tanto que podamos ser humildes en esta labor. Permite que la cena, oh Santo Señor, represente el cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros, que en últimas, como somos creyentes miembros de la iglesia, también simboliza a nuestras vidas unidas en Cristo. El mundo verá a Cristo en la medida que nos vea a nosotros unidos en Cristo.